Hola Lenin, ¿cómo estás? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Se encuentra ya con nosotros el doctor Antonio Pozo Salgado, asambleísta de Imbabura por el Partido Avanza, vocero del Bloque Legislativo Democrático. Doctor Pozo, buenos días. Usted ha señalado que es inconcebible la forma como se administra justicia en el Ecuador del siglo XXI. ¿Exactamente a qué se refiere? Bueno, yo creo que realmente es preocupante la desproporción que existe en la administración de justicia aquí en el Ecuador. Mientras por un lado existen penas exacerbadas, sobre todo para luchadores populares, en otros casos cuando existe malos manejos económicos y otro tipo de delitos, no pasa igual cosa. Veamos lo que pasa, empecemos por la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, la compañera Magali Orellana es sancionada de la manera más drástica con lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué delito? Delito. Exigir con firmeza que le den la palabra, para hacer uso de la palabra. Y sin embargo, hay legisladores del oficialismo, el colega Hernández, la colega Guiñaga, que agreden en un caso a sus propios compañeros y en el otro caso a los asambleístas de Galápagos, y no pasa nada, a lo mejor son errores de buena fe. Mire, ¿cómo puede justificarse este tipo de cosas? El tema de los compañeros indígenas zaraguros, acusados y sentenciados a 4 años de prisión por el delito de salir a una manifestación contra el gobierno, mientras paralelamente en la otra orilla, por lavado de activos, 1 año de prisión. Estamos entonces, doctor alguien Pozo, que come cheques. Estamos entonces, sí, doctor Pozo, ante una justicia parcializada, ante una justicia que toma partido a favor de las tesis del gobierno, que defiende a los amigos y ataca y sanciona a quienes no piensan igual. Evidentemente eso está ocurriendo. Le ponía el ejemplo de lavado de activos y de una manifestación de los indígenas zaraguros. ¿Cómo puede concebirse, apreciado Lenin, que a una maestra de apellido Zamora, que fuera presidenta incluso de la Unión Nacional de Educadores, lo pongan 8 años de prisión por salir a una manifestación? A los jóvenes estudiantes del Central Técnico, del Mejía, del Colegio Montúfar, por salir a manifestaciones, encausados penalmente, expulsados de sus colegios. Y sin embargo, cuando hay tráfico de influencias, tráfico de dinero en los pases policiales, donde de por medio están en juego más de 6 millones de dólares, 8 años de prisión. Doctor Pozo, pero las autoridades de gobierno señalan que en estas manifestaciones, tanto en el caso de Zaraguros como en el caso de los estudiantes de los colegios de la capital de la República, se agredió brutalmente, son palabras de los ministros del Interior y de Justicia, a miembros del cuerpo policial, y eso tampoco puede quedar impune. Mire, las manifestaciones no pueden producirse, pues, por parte de los manifestantes y la policía con flores de rosas. No, siempre una manifestación tiene otro tipo de ribetes, y yo no las justifico, por supuesto. Actos vandálicos, actos de protesta y de violencia no pueden justificarse más allá de que la Constitución Política del Estado en su artículo 98 incluso garantiza al pueblo ecuatoriano el derecho a la resistencia. Ahora, esas manifestaciones requieren de un análisis más amplio, doctor Pozo, porque también hay casos de policías infiltrados, hay provocaciones por parte de la autoridad policial. Todo eso se supone que debe ser tratado, analizado en detalle dentro de los procesos judiciales. Sin embargo, parecería pues que la balanza siempre se inclina a favor de las tesis del régimen. Claro, eso es lo que está ocurriendo y toda la ciudadanía sabe. Y esto molesta, preocupa e indigna a los ecuatorianos. Esta desproporción, imagínense, ¿cómo concebir que los estudiantes secundarios sean encausados penalmente, marcados para toda su vida? Lenin, mire, yo en mi juventud, cuando era estudiante de la Universidad Central, fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Salíamos a manifestaciones constantemente y nunca
a más de haber sido apresado, agredido por la policía, pero nunca fui encausado penalmente como ocurre ahora. El caso de los jóvenes de los 10 de Luluncoto, imagínense, más de 5 años de persecución, presos, y ahora les señalan los jueces que tienen que acogerse al principio de favorabilidad de la justicia, ya que en el Código Penal no existe la figura por la cual les acusan de terrorismo. Con razón sus abogados están señalando incluso la posibilidad de acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tipo de acciones no pueden ser justificadas por la ciudadanía. Esta desproporción, hay casos de come cheques en un ministerio para evadir las evidencias, 3 meses de prisión. ¿Cree que esto pueda justificarse? Estas cosas son las que definitivamente condena el pueblo ecuatoriano, y ya es hora que exista pues una justicia verdaderamente autónoma, independiente. Doctor Pozo, usted empezaba esta entrevista dando un ejemplo de lo que ocurrió en la asamblea con la asambleísta Orellana y dando ejemplos de los asambleístas Aguiñaga y Hernández. Resulta que a los legisladores se les paga, entre otras cosas, para que fiscalicen, para que investiguen. Y salvo contadas excepciones, ese es un trabajo que han obviado, ese ejercicio de observación de las conductas de los funcionarios públicos en base a la justicia también se ha desfigurado. Mire, Lenin, todo el país sabe que ya en esta década, para mí perdida, no ha existido fiscalización. Se han manejado ingentes recursos, sobre todo provenientes del petróleo, de la bonanza petrolera, de 8 años con alrededor de $100 el precio del petróleo en el mercado internacional, y sin embargo no ha habido auditoría, fiscalización. ¿Por qué tener miedo a los procesos de control y auditoría si es que se manejan los recursos financieros con honestidad y con transparencia? Cuando usted dice, doctor Pozo, que no ha habido fiscalización, se refiere también al trabajo de los asambleístas de oposición. También ustedes se han quedado, quizás no han ejercido sus funciones de la manera adecuada, no sé, de una manera más amplia. Mire, Lenin, para nosotros los de oposición están cerradas definitivamente las puertas para iniciar procesos de fiscalización. Incluso ahora se inventaron el hecho que para un pedido de información tiene que pasar el filtro de la presidencia de la Asamblea, y si les conviene en determinados casos entregan alguna información, a veces parcial y sesgada. Pero mire usted, doctor, que siempre que no han perdido ustedes la potestad de acudir ante la Fiscalía y presentar una denuncia, si es que lo consideraran pertinente. O lo que ocurrió con Alex Bravo, allí la denuncia la tuvo que presentar el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera. ¿Dónde estaban los asambleístas? Mire, los asambleístas hemos hecho una serie de malabares para poder iniciar algunos procesos de fiscalización. Sin embargo, eso no se produce. Hemos acudido a la Corte Constitucional, incluso a realizar demandas de inconstitucionalidad sobre leyes atentatorias a los derechos de los trabajadores, a los derechos humanos, y no tenemos respuesta alguna. Todos sabemos cómo se administra las diversas funciones del Estado, que son pues prácticamente dependencias de Carondelet, cajas de resonancia del Ejecutivo. ¿La Fiscalía también? Desde mi punto de vista, eso es lo que ocurre ¿La en Contraloría todo el país. también? Por eso, vea, al menos en la Contraloría yo pienso que existe todavía un hálito de esperanza para que se den a conocer la verdad sobre determinados temas. Sin embargo, no se cobran, por ejemplo, las glosas a determinados funcionarios que han incurrido en este tipo de delitos. Pero es necesario que se advierta que la propia Contraloría General del Estado, con las últimas llamadas enmiendas, que para mí son reformas, se le está coartando su capacidad de control cuando se le elimina la posibilidad de realizar auditorías a la gestión, auditorías a los objetivos institucionales. Ahí está el caso del Aromo de Manabí, denunciado por la Comisión Anticorrupción, 1.200 millones de dólares que están prácticamente en la impunidad, sin ningún
ningún grado de objetividad para informar qué es lo que ha pasado con tanta plata. Y si asoma la Comisión Anticorrupción, como en ese caso o el caso Manduriacu, a realizar sus denuncias, ya son encausados penalmente. Doctor Pozo, para seguir en el tema petrolero, sobre el caso Alex Bravo, a propósito de estas irregularidades, por llamarlo de alguna manera, en el ejercicio de la justicia, en las instancias que se supone deberían hacerlo, lo quiero invitar a escuchar lo que decía en este espacio el doctor Enrique Herrería. Siendo detenido el señor Bravo, está siendo denunciado por el supuesto delito de tráfico de influencias. El tráfico de influencias tiene una pena máxima de 5 años. Cuando ahí hay una concurrencia de infracciones que pasan desde peculado hasta enriquecimiento ilícito, que tiene sanciones de hasta 10 y hasta 13 años. En consecuencia, lo que podemos ver es que si se le pone una sanción por tráfico de influencias, la pena máxima es de 5 años, es entre 3 y 5 años. Si le ponen la menor de 3 años, el señor saldrá condecorado por buena conducta en el plazo de 1 año o año y medio, y el Estado quedará terriblemente afectado en su patrimonio. Esto de acusar a los sospechosos por delitos menores cuando la doctrina señala que se debería juzgar el delito más grave, parecería que se está generalizando en la Fiscalía General del Estado. Mire, el ejemplo, lo que el doctor Herrería acaba de señalar con mucha propiedad, comparto plenamente sus expresiones, es lo que ocurre en el país. Y sin embargo aquí hay expresiones, pero que son ya, que caen en el ridículo. El propio presidente de la República señaló en algún momento que no lo conoce al señor Bravo cuando estaba gerenciando la empresa más grande de este país. ¿Cree usted que eso pueda tener credibilidad frente a la opinión pública? Y no es solamente el caso de Bravo. Ayer nomás, antes de ayer, está destapándose otra olla de conflictos con el exgerente y exministro de Energía, el señor Pareja. Bueno, ahora, este doctor tipo de Pozo, cosas... ya que usted habla del presidente de la República, quiero invitarlo también a escuchar lo que señalaba ayer el primer mandatario durante un conversatorio en Manabí. Es sano para una sociedad que aquellos que aspiran a una dignidad de elección popular, pero no solo eso, hemos estado discutiendo a nivel de gobierno, vamos a ser más duros todavía. Estamos preparando la pregunta para mandar a la Corte Constitucional para proponerse al pueblo ecuatoriano simultáneamente con las elecciones de febrero del 2017. Que ningún funcionario público, no solo autoridad de elección popular, no solo un alcalde, prefecto, presidente, ningún funcionario público, ningún funcionario de SRI, ningún funcionario público pueda tener capitales o empresas en paraísos fiscales. Eso es sano para una sociedad. Doctor Pozo, se propone por un lado esta consulta o se habla de ella, pero por otro lado se mantiene como gerente de Petroecuador a Pedro Merizalde, quien tiene empresas en paraísos fiscales, y además se inobserva al fiscal Chiriboga, quien está en una situación similar. ¿Qué pasa? Esas son justamente las contradicciones que estamos analizando. ¿Cómo puede...? Vea, para mí las expresiones del señor presidente Correa no es más que otra cortina de humo para desviar la atención de los gravísimos problemas económicos y de recesión que está viviendo ahora la sociedad ecuatoriana. ¿Quién provocó y quién provoca que no exista inversiones aquí en el país, tanto nacionales y como extranjeras? Es precisamente la política irresponsable en el manejo de los recursos públicos. Evidentemente, usted si analiza las inversiones en nuestros países vecinos, Colombia, Perú y Chile, hay un promedio de 18.000 millones de dólares en inversión extranjera. Aquí en el Ecuador, apenas 400 millones. No hay seguridad jurídica, no hay garantías, no hay confianza para los inversores, tanto nacionales como extranjeros. El hecho de que mucha gente lleve sus inversiones fuera del país, que lo hacen incluso gobiernistas, es precisamente por la falta de este tipo de condiciones generadas desde el poder central. Doctor. Entonces esto es otra cortina de humo. Doctor Antonio Pozo, asambleísta de Imbabura por el Partido Avanza, gracias por acompañarnos esta mañana. Son las 7:15 en Contacto Directo. Gracias a usted.